Santo, santo, santo es el Rey. Alabanza al Cordero. Poderoso es el Rey de gloria, el Dios de amor, el Dios de misericordia. Alabanza al que vive y viene. Poderoso Jesús. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. Él es el digno de gloria, el digno de honra, el digno de alabanza, el digno de exaltación. Poderoso es su nombre. Santo es su nombre. Poderoso es el Rey eterno, el Rey que vive, el Rey que viene, aquel que vino a rescatarnos, aquel que vino, alabado sea Dios, a reconciliarnos consigo mismo. Él vino a buscarnos. Dios se hizo hombre. Querido vecino, amigo que escucha, Dios nunca tuvo un plan de que el ser humano fuera condenado. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al que vive. Dios, el plan que creó, haciendo cielo y tierra y poniéndonos a nosotros aquí en la tierra para vivir. Pero hay una regla, hay un orden para tú y yo vivir. Aquí no podemos de vivir como a nosotros se nos plazca. No podemos vivir de acuerdo a nuestra mente, pues el Señor ya ha enseñado que si nosotros vivimos conforme a nuestra voluntad, seremos condenados. Y todo el que vive como le place está caminando torcido. Voy a leer la palabra del Señor en el capítulo 3 de Génesis, para así estar o continuar hablando la orden que Dios ha dado a todos aquellos que le han conocido. Él dio una orden y dijo: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Dios sigue mostrando su misericordia. Dios sigue mostrando su amor para con nosotros, que somos su creación. Alabanza al Cordero. Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la misma. Génesis 3:1 en adelante, de acuerdo a la secuencia de la escritura. Dice la palabra de Dios así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hace una pregunta Satanás a Eva, y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces
cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre toda la bestia y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado, por la bendita palabra. Ha escuchado, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue, querido vecino, amigo, todo aquel que tiene oído para oír? No importa, alabado sea Dios. Después que el ser humano tiene uso de razón, no un bebé de 1 año, de 6 meses, o de 2 años, o de 3 años, o de 4 años, pero ya de ahí en adelante, después que el ser humano tiene una edad de 0, 7 o 5 quizá en adelante, Dios sabe, pero una edad que después que el hombre tenga conocimiento, pues el diablo le dijo, hablando con Eva, con que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de todo árbol. Él viene con un engaño, con una trampa, porque Él es el engañador, Él es el mentiroso, Él es el enemigo de nosotros, que somos la creación de Dios. Y como el diablo no puede confrontar a Dios, él no puede infringirle mal a Dios. ¿Qué hace Satanás? Como nosotros somos la especial creación de Dios que nos hizo con sus propias manos, él busca y buscó y logró que el ser humano se aparte de Dios, de su creador. ¿Cómo así? Haciéndolo desobedecer. Pues Dios le ordenó a Adán: de todos los árboles del huerto puede comer, pero hay un árbol, uno solo, Dios lo prohibió. ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, porque Dios es el creador, Él es nuestro Señor, y si Él es nuestro Señor debemos obedecerle. Eso es lo que es pecado, amigo. Hay personas que quieren clasificar el pecado, pero simple y llanamente el pecado es desobedecer. Dios nos ha dejado su palabra. El ser humano tiene un manual de vida, pero la gente no quiere vivir conforme a ese manual. No es que usted diga: yo creo en Dios. Eso no te salva el que tú creas en Dios. ¿Sabe qué es lo que te salva? Que nosotros obedezcamos a Dios. Porque si hubiese sido así, casi la mayoría de la humanidad cree en que existe un Dios. Ahora, ¿cuáles obedecen ese manual que Dios nos ha instituido para nosotros
caminar mostrando que somos obedientes a aquel que nos plantó aquí en la tierra, aquel que nos puso aquí en este lugar. Y los que se van a salvar son aquellos que obedecen, aquellos que se humillan, aquellos que se niegan a su propia voluntad, aquellos que entiendan que no tienen que vivir como un barco sin timón, como un vehículo sin guía, porque la guía nuestra es Dios por medio de sus escrituras. Cualquiera cree en Dios, pero no todos obedecen a Dios. Entonces vino este problema de la desobediencia. Dios le dice, no lo hagan. Y el diablo le dijo, no le va a pasar nada. No, porque lo que pasa es que Dios sabe que ustedes van a hacer como él. O sea, el diablo le estaba diciendo a Eva que Dios es mentiroso, porque ella le dijo que Dios le dijo que el día que coman de ese árbol van a morir. Y él le dijo, no, lo que pasa es que él sabe que ustedes cuando coman del árbol van a ser como él, conociendo el bien y el mal. O sea, el diablo diciéndole a Dios mentiroso, porque dice el mismo Dios que en él no miente. Pero el mentiroso, el engañador, el enemigo de las almas es Satanás, el diablo, que ese es su nombre. La serpiente antigua tiene unos cuantos calificativos. Es bueno que usted conozca a su enemigo, porque si usted no conoce a su enemigo, puede ser engañado. Por eso dice la palabra de Dios, que por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Esto lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta a los romanos, en el capítulo 5, verso 12 de la carta a los romanos, que por un hombre fue Eva la que se dejó persuadir del enemigo de la humanidad, del diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero Dios le cargó la culpa al ser humano, al hombre. Gloria a Dios. A Adán. Pero cuando la Biblia habla de hombre, sabemos que habla de varón y hembra. Por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Alabado es el nombre del Señor. Pero a Dios habló con Adán específicamente, directamente, y le dio la orden. Entonces Adán desobedece a Dios y obedece a la mujer. Es para que tú entiendas, amigo, es para que tú entiendas, que escucha, que nosotros debemos obedecer a Dios. No importa el que se te acerque a decirte que no es así, como hizo el enemigo, el diablo, con Eva, diciéndole que Dios no era como Dios dijo. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, y en el capítulo 3, verso 23, dice que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo así? Pero fue Adán y Eva los que desobedecieron allá en el huerto. La Biblia dice en el capítulo 17 del quinto libro del Nuevo Testamento, libro de los Hechos, dice en ese capítulo 17 que todo el linaje de la tierra, o sea, toda la familia de la tierra, es de una misma sangre. Y la Biblia enseña que el pecado fue condenado en la carne, en el ser humano. Por eso dice la Biblia, alabado sea Dios, dice la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, más bien dicho, la paga de la desobediencia es la muerte. Pero lo que Dios regala
Dice, lo que Dios regala por medio de Jesucristo es la vida eterna. No importa, querido amigo que escucha, ¿qué dice la Biblia? Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, dice, oye, para que vea que hay solución, porque Dios nos ama. Dios no quiere que el hombre sea condenado. Por eso Jesús fue enviado a ser vituperado por nosotros. Soportó 39 latigazos, lo escupieron, lo abofetearon, lo clavaron, derramó su sangre para volvernos a instituirnos con el Señor, porque dice que por cuanto todos pecaron fueron destituidos, y para instituirnos nuevamente Cristo fue enviado por el Señor para darnos vida eterna. Alabado es el nombre del Rey del universo. Y no importa, querido amigo que escucha, tu estatus bancario, no importa tu estatus social, no importa que tú seas un ilustre, no importa que tú seas un profesional, no importa que tú seas un buen, alabado sea el nombre del Señor, un buen profesional, un científico, un abogado, un doctor, alabado sea Dios, no importa el ilustre que sea, no importa de la familia que sea, no importa, alabado es el nombre del Dios Todopoderoso, cual sea tu estatus social. Tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, dice Dios en su palabra. Quinto libro del Nuevo Testamento, libro de los Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados tu pecado, para que venga de la presencia de Dios tiempos de paz, tiempos de refrigerio. ¿Está escuchando, amigo? Oye, ¿cómo te dice? Así que arrepentidos. No dice solamente arrepentidos. Después que te arrepientes, ¿qué es arrepentirse? Reconocer que tú estás mal, que tú estás torcido, que tú estás viviendo divorciado de la voluntad de tu Señor. Entonces, son dos cosas que hay que hacer para ser salvo: arrepentidos y convertidos, transformados, porque Dios nos transforma a través de su palabra. Nuestra vida es cambiada. Para poder ser borrado de pecado, hay que arrepentirse y convertirse. Haber un cambio, porque la palabra del Señor te cambia. La palabra del Señor te transforma. La palabra de Dios cambia tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de comportarte. Alabado es el nombre del Señor. Creer en Dios y obedecerle a Dios son dos cosas diferentes. La salvación viene por la obediencia. La Biblia dice que los desobedientes no heredarán el reino de Dios. Amigos, Cristo viene. Vecinos, Cristo viene. No ignore la predicación, que viene un día, el día del juicio. Viene el día del juicio y nadie te librará de ese juicio excepto Jesucristo. Si recibes a Jesús como tu Salvador, si te arrepientes y te conviertes, si vives como Él establece, Jesús te asegura vida eterna, a morar con el Dios Todopoderoso para siempre. Así como tú interactúas con tu familia, así como tú compartes con tu familia, así estaremos con Dios. Dice la Biblia que le veremos tal y como es. Usted se imagina viviendo con Dios. Qué hermoso. Usted acercársele a Dios, hablarle a Dios. Señor, mira esto. Padre, mira esto. Qué lindo. Dice la Biblia que allí no habrá dolor. Allí todas las cosas van a pasar, las cosas negativas. Allí no te va a dar dolor de cabeza. Allí no te va a dar dolor de muela. Allí no te duele la barriga. No te va a doler un dedo. No te va a doler un pie. No te va a doler un brazo. No te va a doler la espalda. Alabado es el nombre del Señor. Allí no te van a dar mala noticia. Todo lo negativo va a pasar. Esta tierra será quemada. Esta tierra será consumida. Y Dios, alabado sea su nombre,
traerá cielos nuevos y tierra nueva, dice la Biblia, en los cuales mora la justicia. Pero los desobedientes, lamentablemente, irán al lugar de tormento, al infierno. Dice la Biblia, alabado sea Dios, serán enviados al infierno, donde hay un gusano que nunca muere, donde hay un fuego que nunca se apaga. Pero Dios te llama, amigo, por medio de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es la puerta. Así como en el tiempo de Noé, la gente rechazó el llamado, la persona, los seres humanos, por vivir ganariamente, por hacer lo que me gusta. Oye, vuelvo y repito, creerle a Dios y obedecerle a Dios son dos cosas diferentes. Cualquiera cree en Dios, pero no cualquiera que obedece a Dios. Todo aquel que quiere entrar al reino de Dios, si usted no deja su voluntad, si usted no se arrepiente, si usted no se convierte, no se crea que porque usted diga yo no soy malo, porque usted diga yo no robo, porque usted no robe, porque usted no mate. Como hay personas que dicen yo no mato, no robo, no atraco, vivo en mi casa, trabajo, y si alguien necesita un plato de comida yo se lo doy. Eso es bueno, pero esa no es la perfecta voluntad de Dios. Hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que guardar la palabra de Dios para poder ser salvo. El Señor enseña algo que es muy fuerte, y yo te puedo preguntar, ¿tú amas al que te aborrece? Eso lo enseña la Biblia. A tu peor enemigo, el que te desea lo malo, dice Dios, oren por los que son malos, los que son difíciles de soportar. Dice el Señor en su palabra, por los que son malos e ingratos. Y nos enseña Dios que así como Dios hace caer la lluvia y el sol sobre los justos e injustos, también nosotros, alabado sea Dios, debemos comportarnos con aquellos que nos menosprecian, con aquellos que nos ultrajan, que nos tratan mal, que nos menosprecian, que nos ofenden. Debemos nosotros mantenernos. Le enseña Dios a aquellos que le sirven, alabado sea el nombre del Señor. Dice, mientras dependa de vosotros, o sea, mientras dependa de ustedes, estar en paz con todos los seres humanos. O sea, si un ser humano no quiere estar en paz conmigo, yo estoy en paz con él, aunque él no quiera estar en paz conmigo. Yo debo estar disponible para esa persona, aunque me ofenda, aunque me hable mal. Ese es el camino real de Dios. Y eso es lo más difícil, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero cualquiera dice que le cree a Dios. Yo creo en Dios. Cualquiera trabaja, cualquiera vive en su casa, no atraca, no hace cosas ilícitas, terrenalmente hablando. Pero el pecado es delante de Dios, desobedecer. O sea, no humillarse a Dios, no vivir como Él establece. Alabado es el nombre del Señor. No negarte tu voluntad. Jesús dice, Jesús aquí dijo en la tierra, todo aquel que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cargue con su cruz cada día y sígame. Tú sabes lo que es negarte a ti mismo, niéguese a sí mismo. No vivir como te place. Cuando dice Jesús, cargue con su cruz cada día y sígame. Oye, si tú te mueres sin tú recibir a Cristo en tu vida y vivir como Él establece, siendo luz aquí, vivir para Dios, si tú no lo haces, tú no tendrás salvación. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia que lo enseña, querido amigo que escucha. Dios quiere darle vida eterna a la humanidad. Él dice que Él no quiere que ninguno perezca, dice la Biblia. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 en adelante. Él dice que Él no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza,
sino que es paciente con la humanidad, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oye, amigo, para terminar, Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Él es la resurrección, Él es el perdón, Él es la gracia, Él es la entrada, Él es la puerta. Jesús, ese es ese dispositivo para tú entrar al reino de Dios. Tú sabes cómo hay empresas que tienen dispositivos para tú ingresar a ella. Tú insertas una tarjeta, pones un código para poder entrar. En los bancos, la caja fuerte, no es todo el mundo que entra. Son los gerentes, los principales que entran a los lugares de la bóveda de los bancos. Y eso tiene muchos códigos, tarjetas, huellas digitales. Pero Jesús es más que todo eso, querido amigo. Jesús es la resurrección y la vida. Él es el perdón. Alabado sea Dios, Él quiere salvar a la humanidad. Pero el hombre, por estar queriendo vivir melaganariamente, lamentablemente ir al infierno. No te creas, síndote una convicción en tu cabeza, un análisis creyéndote que está bien con Dios, sin tú arrepentirte y convertirte, sin tú someterte a Jesucristo. Si no lo hace, dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿A quién Jesucristo va a reconocer? Él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 51, verdad, verdad le digo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿A quién Dios va a reconocer? A los que obedecen su palabra. Dice Isaías 66, verso 2, dice, alabado sea el nombre del Señor, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que manso y humilde y tiembla a mi palabra. ¿Tú quieres que Dios te mire? Ven a Cristo. Jesús es la salvación, querido amigo. Escucha esto para terminar. La Biblia dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y voy a decirte algo, toda la humanidad se va a arrepentir. No se quedará un ser humano sin arrepentimiento. Pero hay dos tipos de arrepentimiento. Hay uno que es válido y otro inválido. ¿Cuál es el arrepentimiento válido? Arrepentirme de reconocer que yo estoy mal, soy pecador, y que tengo que dejar mi voluntad y hacerla de Dios. Ese es el arrepentimiento válido. ¿Cuál es el arrepentimiento inválido? Porque toda la humanidad se va a arrepentir. Aquellos que no van a aceptar a Jesús como su Salvador van a seguir viviendo melaganariamente. Entonces cuando mueran, que su alma vaya al infierno, inmediatamente se van a arrepentir. Pero de no haberse arrepentido, cuando se encuentren con la cruda realidad de su alma, en el lugar donde hay un gusano que nunca muere y un fuego que nunca se apaga. Padre, he predicado tu palabra. Ten misericordia de todos aquellos que la han escuchado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.